Muy bien, entonces todos tenemos ya las hojas, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la capacitación vocal y lo primero que vamos a meditar es acerca de este texto que se encuentra en el capítulo de Salmos, ¿no? En el libro de Salmos, capítulo 150, verso 6, que dice que todo lo que respire cante alabanzas al Señor, ¿no? Alabado sea el Señor. Esta es la traducción, ¿no? En la versión de la nueva traducción viviente. Entonces, quizás nosotros ya conocemos este texto, ¿no? Nosotros antes de ministrar a veces decimos, todo el que respire, alabe a Jehová, ¿amén? Pero aquí en otra traducción vamos a ver que dice que todo lo que respire cante alabanzas al Señor, ¿no? Entonces, yo he visto en este texto ya de una forma más técnica el hecho de que cualquiera que respira, cualquiera que pronuncie una palabra puede cantar al Señor, ¿no? Tiene esa capacidad. Es decir, vamos a ver que la palabra ya nos está mencionando que todo el que puede respirar puede cantar al Señor, ¿no? No hay impedimento para eso. Entonces, si nosotros vemos también, según estudiosos, ¿no? Como lo es Suzuki, Kodali, que son ya, digamos, que los fundadores de metodologías, ¿no? De enseñanzas de música, vamos a ver que ellos dicen también que el talento no es innato, ¿no? Es algo que se desarrolla, ¿sí? Y esto es importante que nosotros sepamos porque quizás en algún momento hemos sentido que, wow, creo que yo no tengo mucho talento. No, yo creo que la hermana, ella tiene mucho talento, ¿no? O tiene más que yo. Y sucede de que el talento es limitado. Uno puede quizás, digamos que el talento en realidad es algo que se va desarrollando desde pequeño. ¿Qué pasa? Si yo escucho que alguien canta bien y quizás no ha recibido clases de canto, ¿qué pasa con él? Muchas veces esta virtud que tiene es porque lo ha desarrollado desde muy pequeño, o sea, sin saberlo, viene quizás de un hogar musical, donde ha escuchado un montón de canciones, ha escuchado música, entonces él ha crecido en ese ambiente y por eso tiene la capacidad de poder cantar, ¿sí? Entonces eso sucede mucho, inclusive hay jóvenes, ¿no? O personas que cantan muy bien y quizás sus padres no son músicos, pero en el colegio o en algún lugar han sido influenciados por la música, ¿no? Y ellos han sido despertados por ese deseo de cantar, ¿no? O de hacer música. Entonces vamos a ver que el talento va a tener un límite. Si nosotros tenemos esa capacidad de cantar y lo hacemos bien, esto se tiene que desarrollar, porque si no, tiene un techo, ¿no? Y eso también no nos va a permitir hacerlo bien, ¿no? Siempre vamos a tener ciertas dificultades o complicaciones. Entonces, la música es para todos y no necesita de un instrumento, ¿no? Y no es por menospreciar a los músicos, ¿no? Porque yo sé que hay muchos que tocamos un instrumento, pero nosotros sabemos que si no hubiera ningún instrumento aquí, podemos seguir o no haciendo música. Podemos alabar al Señor, ¿cierto? Porque tenemos nuestras manos para aplaudir, tenemos nuestra voz para cantar. Entonces, la música no depende de un instrumento musical, ¿no? Y esto, bueno, está aplicado un poco más para los colegios, ¿no? Porque a veces se cree de que, no, necesito un piano para enseñar, necesito una flauta dulce o una guitarra. Y no es así, tan solo con el canto ya el niño va aprendiendo a hacer música, ¿sí? Entonces eso también va a ayudar un poco a los papitos, quizá por aquí que tenemos, que ya van a ir sembrando, ¿no? La música en sus niños, ¿no? Ese deseo de alabar al Señor. Entonces es importante que sepan que esto se va a ir inculcando desde muy pequeño, desde que está en la barriga, ¿no? Por eso es que se les pide que siempre escuchen música cuando están en el vientre, porque la música también relaja, despierta las emociones, ¿no? Entonces es bastante bueno, ¿no? Bastante positivo. Entonces vamos avanzando, por favor. Ya, vamos entonces ahora a ver esta pregunta que quizás algunos se han hecho, quizás algunos no, porque, bueno, suponen que ya saben qué es el canto, ¿no? Pero, ¿qué significa o qué es esto? Según el diccionario de la música de Hugo Riemann, dice que el canto no es más que la palabra tornada música, por
por la exageración de las diversas inflexiones de la voz. Entonces, vamos por partes. Primero, el canto, dice, no es más que una palabra. Ustedes han escuchado seguro este canto que dice aleluya, ¿no? Aleluya, ¿no? Esa adoración, ¿qué palabra usa? Aleluya, ¿cierto? Con tan solo esa palabra, si uno le pone melodía, ya es música, ¿no? Si uno comienza a entonarlo. Entonces, el canto es eso, es una palabra. Son palabras que nosotros comenzamos a añadir, ¿no? Cierta melodía, ¿sí? Mejor dicho, le añadimos notas musicales, ¿no? Le damos cierta forma. Entonces, eso va a significar el canto. Por ende, ¿quién de ustedes, ¿no? Digamos que no sabe hablar o comunicarse? Todos hablamos, ¿cierto? Todos los días hablamos. Entonces, si nosotros podemos hablar, podemos cantar. No tiene que ser el canto algo diferente, sino nace de la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para cantar? Una buena técnica. Es decir, que conozcamos cómo es que trabajamos nosotros la voz. ¿Cómo hablamos? Quizá a veces no sabemos, ¿no? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo para hablar? No sabemos, pero es importante conocerlo. Entonces, ¿qué necesitamos para cantar? Una buena técnica, tiempo y trabajo, ¿no? Porque todo aquel que quiere ser bueno en la música también va a tener que emplear parte de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí todos los que son tecladistas, no es que ellos vienen, ¿no? a tocar y ya. Ellos han tenido que practicar, estudiar y darse ese tiempo de practicar, ¿no? Igual los que tocan la guitarra, igual los bateristas, ¿no? Entonces, el canto también necesita un tiempo para poder practicarlo correctamente, ¿sí? Y trabajo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir. Ya, ahora, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Mi instrumento vocal, que es la voz. ¿Lo conozco? Es la pregunta. ¿Conocemos nuestro instrumento? ¿No? A ver, si yo le digo a Andrés que me diga las partes de la guitarra, me lo diría quizás a la perfección, ¿cierto, Andrés? Por ahí dudó, ¿no? No, claro, él sabe, pues, ¿no? Todas las partes de la guitarra, las cajas, las cuerdas, ¿no? Dónde están las llaves. O sea, él sabe cada parte y sabe para qué sirve. Porque, ¿qué pasa si él no sabe? Quizá cuando comenzó a tocar la guitarra, por ahí rompió una cuerda, ¿no? Y eso nos puede pasar, ¿no? Tocamos el teclado y por ahí, ¿no? No sé, presionamos tan fuerte que una tecla deja de sonar. Puede pasar. ¿Pero qué pasa? ¿Existe repuesto para la voz? No, no hay repuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros malogramos o por ahí dañamos nuestra voz? Ya tenemos una enfermedad, ¿no? Una lesión. Por eso es importante, con mayor razón, que nosotros sepamos cómo funciona nuestra voz. Por eso dice, ¿no? Así como todo músico, antes de aprender un instrumento musical, debe conocer cómo funciona y sus partes, o sea, su estructura interna. De la misma forma, el que aspira a ser cantante debe conocer cómo funciona su cuerpo, su instrumento vocal, ¿sí? Porque si no, vamos a dañarlo y sufrir lesiones. Muy bien, a ver, continuamos. Listo, entonces vamos a ver esta parte que es importante. Dice, el instrumento vocal se divide en tres partes bien definidas. Y al hablar de partes, estamos hablando de tres sistemas que funcionan conjuntamente. Entonces, tal como vemos, vamos a trabajar con el aparato respiratorio, con el aparato fonador y el aparato resonador, ¿sí? Y quizá usted me dirá, hermana, pero yo no recuerdo ya cómo serán esos sistemas, ¿no? En el colegio llevé con las justas el respiratorio, quizás, ¿no? Porque el fonador, quizás muchos no saben para qué sirve, ¿no? Porque yo también no lo sabía, pero ahora vamos a conocer, ¿sí? Entonces, continuamos. Ya, en primer lugar, el aparato respiratorio es donde se almacena y circula el aire. Importantísimo porque la voz funciona con aire, ¿no? Entonces, va a ser importante que sepamos cómo lograr que nuestro cuerpo alcance una mayor capacidad de aire. Para que no nos agitemos, ¿no? Porque a veces cantamos y estamos
así, ¿no? Agitados, por ahí nos falta el aire, o cortamos las palabras, ¿no? Entonces, eso es porque quizás no tenemos que reforzar, ¿no? Nuestra capacidad de aire, ¿sí? Luego tenemos el aparato fonador, que es el segundo. Y aquí vamos a ver que el aire se transforma en sonido al pasar por entre las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que saber dónde están las cuerdas vocales, ¿sí? ¿Algunos saben por ahí? ¿Se nos puede ilustrar? Ya, pero todos saben dónde está la manzana de Adán, que le dicen, ¿cierto? Ajá, ya, para los chicos es más fácil, pero para las chicas tienen que cogerlo bien, ¿ya? Entonces, ahí donde está la manzana de Adán, ahí están las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, el aparato fonador es el que transforma el aire en sonido, ¿sí? Muy bien, entonces lo transforma justamente y hace que las cuerdas que nosotros tenemos aquí vibren, ¿sí? Esa vibración es la que produce sonido, el sonido que con el que nosotros hablamos, ¿ya? Pero voy a explicarlo más a fondo, no se preocupen. Entonces, el tercer sistema, que también trabaja para el canto y para la voz, es el resonador, ¿sí? Entonces, en el aparato resonador, el aire que ya suena, que ya genera un sonido, se va a expandir y va a adquirir su calidad y su amplitud. Es decir, yo a algunos, quizás algunos hermanos que participaban en el coro, yo les explicaba de que antiguamente no existían los micrófonos. Entonces, ¿cómo es que hacían las presentaciones de canto? Bueno, les enseñaban justamente cómo es que la voz se amplifica. Por eso es que en un teatro grandísimo que ustedes ven, un cantante podía hacer que su voz llegue hasta el fondo, ¿no? Justamente la preparación que recibía en la universidad era para eso, para que su voz se proyecte y llegue hasta el que está a muchos metros, ¿no? Ustedes saben, un teatro es grande, pues, ¿no? Si es que por ahí han visto o han visitado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad. Por eso es que podemos hablar sin micro, ¿cierto? Yo quizá ahorita puedo hablar sin micro fuerte, pero ahorita conmigo estoy usando el micrófono, ¿no? Pero entonces, este aparato resonador va a ser el que nos va a ayudar en eso, ¿sí? Y, bueno, funciona un poco así como la trompeta. No sé si ustedes han visto en el tiempo que yo traía acá el instrumento, la trompeta tiene una boquilla, ¿cierto? Así chiquita. Sí. Que si yo hago una vibración con los labios, suena graciosito, ¿no? Suena así. Pero suena muy poquito, ¿no? Produce un sonido muy poquito. ¿Qué pasa cuando yo lo uno a toda su caja de metal? A toda ya, ¿no? Los tubos. Ahí sí suena fuerte, ¿no? Fuertísimo. Así es nuestro instrumento. Entonces, ¿dónde está el aparato resonador? El aparato resonador está en toda la parte de la boca, en toda esta cavidad. Se llama cavidad porque es un espacio vacío, ¿no? Toda la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, la laringe se proyecta gracias a la boca, a todo este espacio que está adentro, ¿no? Dentro de la boca, ¿sí? Entonces, eso poco a poco lo vamos a ir conociendo también. Hoy día comenzaremos con el aparato respiratorio, ¿sí? Entonces, vamos a recordar el sistema respiratorio. Vemos aquí entonces las partes del cuerpo que trabajan en este sistema, comenzando por las fosas nasales, ¿sí? Entonces, es importante primero definir cómo es que el aire ingresa al cuerpo, ¿sí? Siempre va a ser recomendable que respiremos por la nariz y no por la boca. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no por la boca? Si a veces por la boca respiramos más, ¿no? A veces cogemos más aire. No es recomendable por la boca porque nuestro Señor, ¿no? Sabio, ha hecho que la nariz tenga propiedades muy importantes para el cuerpo. Dentro de la nariz nosotros tenemos unos vellos muy chiquitos llamados cilios. Estos vellos se encargan de calentar el aire, ¿sí? Porque ¿en cuánta temperatura estaremos ahorita? A ver, más o menos 19 grados, ¿no?
¿Y en cuánta temperatura está nuestro cuerpo? 37, 36, ¿cierto? Entonces, el aire de afuera, ¿no?, del ambiente, es muy frío para el cuerpo. Por eso es que, si es que alguno se ha quedado dormido con la boca abierta, amanece con ardor, ¿no? Seco la garganta, ¿no? Porque todo el aire frío le ha entrado al cuerpo, ¿sí? Entonces, es importante que respiremos por la nariz. Aparte de calentar, humedece el aire, porque el aire es un poco seco, más o menos, ¿no? O sea, tiene un poco de oxígeno, pero nuestro cuerpo de por sí es más húmedo por dentro. Entonces también lo humedece, ¿ya? Y también lo protege de bacterias, ¿no? Porque si es que hubiera algún microbio por ahí, ya no ingresa. Muy bien, entonces es correcto respirar por las fosas nasales, ¿ya? Luego, sabemos que el aire ingresa y se dirige por la faringe, que es la parte trasera de la boca, ¿sí? Toda esta parte trasera, ¿no?, donde están las amígdalas. Muy bien, luego de la faringe ya tenemos la laringe. La laringe es este tubo que está aquí donde están las cuerdas vocales. Ajá, todo ese tubo que está aquí, ¿no? Bueno, este órgano, perdón, ¿no?, que es en forma de tubo, ¿ya? Luego de la laringe tenemos la tráquea, ¿no?, que es la que separa o la que se dirige justamente a los pulmones a través de los bronquios, de los bronquiolos, ¿no? Y en los alveolos, que son las células más pequeñitas, ya se produce el intercambio gaseoso, ¿no?, del oxígeno por el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, quizá ya recordamos un poco de lo básico, porque la respiración lo que hace es oxigenar el cuerpo, pues, ¿no?, quitar todo lo malo, justamente, ¿no?, y traer un aire limpio, ¿ya? Entonces, para nosotros va a ser importante recordar esto para poder cuidarlo también, ¿sí? Y para hacerlo bien. Entonces, en el sistema respiratorio también trabaja el músculo que está bajito, ¿no?, que dice diafragma, ¿sí? Este músculo que está aquí en forma de puente es un músculo involuntario que se estira, muchas gracias, se estira cuando uno respira, ¿ya? Entonces, yo sé que cuando respiramos normalmente no le prestamos atención, pero para el canto sí es importante, ¿sí? Va a ser muy importante. Muy bien, entonces, perdón, continuamos ahora sí con la siguiente diapositiva para ver el proceso de respiración. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo funciona este sistema respiratorio. Hay dos procesos que ya conocemos, ¿no? La inspiración, cuando ingresa el aire, y la expiración, cuando sale. Ahora, este proceso es importante que sepamos cómo funciona para hacerlo bien. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos aprendido en el colegio quizás a respirar así? O el doctor te dice, respira profundo, y uno hace, ¿cierto? Alza el pecho o algo parecido. Pero vamos a darnos cuenta que cuando nosotros respiramos, el aire nos sube, si no, baja, ¿sí? Si se dan cuenta, hay unas flechitas rojitas donde está la inspiración, y ahí ven que el aire cuando ingresa, ¿qué hace? Estira el pulmón como un globo y lo estira hacia abajo y hacia los costados, ¿ya? Entonces, sí es normal que también, digamos que en la parte del tórax se extiende un poco, pero no demasiado, no exageradamente, ¿sí? Sino sobre todo hacia abajo, ¿ya? Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros respiramos. ¿Y qué pasa? Ustedes saben, bueno, o recordarán que nosotros tenemos órganos en la parte del abdomen, ¿no? Como es el estómago, el hígado, el páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros respiramos, el pulmón dice permiso, permiso, ¿no? Y se extiende así, ¿no? El diafragma que está arriba baja. Y esos órganos que estaban acomodados aquí también bajan. Y salen como una pequeña pancita, ¿no? Por eso es que quienes ya quizá han escuchado al hermano Rommel decía, saquen la panza con confianza, ¿no? Porque es normal, cuando respiramos es normal que se extienda hacia adelante un poco la parte del abdomen, ¿ya? Muy bien, pero cuando
expiramos, o sea, cuando botamos el aire, se vuelve a encoger, ¿no? Y se mete nuevamente en la parte de la barriga. Y los pulmones regresan a su tamaño original, ¿no? Que es un poco más pequeño. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, donde vamos a ver los tipos de respiración. Este tipo de respiración que les voy a mostrar se llama la respiración costo-abdominal o costo-diafragmática. Es la respiración que se le denomina la más completa, o sea, que usa toda la capacidad del pulmón. ¿Y eso qué significa? Que hay otros dos tipos de respiraciones que solo usan un 30% del pulmón, ¿no? De su capacidad, ¿sí? Es decir, cuando nosotros respiramos alzando los hombros, estamos haciendo la respiración clavicular, ¿no? O torácica, donde usamos un 20% del aire cuando hacemos esto. ¿Sí? El pulmón se limita porque no puede crecer más hacia arriba. Ese es uno de los tipos de respiración. El segundo es la respiración intercostal, cuando respiramos hacia adelante, ¿no? Cuando digamos sacamos pecho, ¿no? O sea, generalmente cuando vamos al doctor hacemos eso. Ahora, esa respiración ya usa un 50%, ¿no? Al menos del aire. Pero lo correcto es usar un 100%, en el cual el pulmón se estira completo hacia abajo, ¿sí? Entonces vamos a ver, es un pequeño video nada más para que vean el movimiento de los pulmones. ¿Sí? Entonces ahí van a ver cómo se estira el pulmón, ¿ven? Y se encoge. Y el músculo del diafragma también baja y sube. Y todos los órganos, al momento de bajar, salen como un bultito, ¿no? Entonces ahí están enfocando el diafragma, cómo baja y sube, ¿sí? Entonces el diafragma no fuera importante si es que solo respiráramos, pues. Pero el diafragma es importante cuando cantamos porque tenemos que aprender a dosificar el aire, es decir, hacer que el aire nos alcance, que no se salga todo así de frente, sino saber controlar para que nos alcance al momento de cantar, ¿sí? Muy bien, entonces, de una forma más sencilla y no tan técnica, también para poder hacer este tipo de respiración podemos echarnos, ¿no? Cuando nosotros generalmente dormimos, ¿qué pasa con nuestra barriga? Sube, ¿no? Y baja. No sé si han visto a un bebito, quizá el hermano Nelson verá a su hijito, ¿no? Juan Carlos cuando duerme, sube su barriga y baja. ¿Por qué? Cuando dormimos estamos relajados, tan profundamente respiramos que la barriga completamente asciende porque los pulmones respiran completo, ¿sí? Entonces, si queremos practicar esta respiración, podemos hacerlo estando echados. Es la forma más práctica, ¿no? Más natural de hacerlo, ¿sí? Estando echados, vamos a ir respirando completo. Pero no solo respirar echados, sino ser conscientes de cómo lo hacemos y practicarlo ya estando de pie, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere? Muy bien, entonces, ahora sí, ya que hemos recordado un poco el sistema respiratorio, no sé si hay alguna pregunta quizás por ahí respecto a lo que hemos estado viendo. Perdón, ya. Entonces vamos a continuar con el calentamiento vocal. Esto es algo que vamos a ir añadiendo en el servicio. Quizás no lo hemos hecho antes, pero es importante hacerlo, porque el que quiere nadar o el que quiere correr en una maratón no se lanza así a correr. Si se lanza, tiene un límite, ¿no? Y luego ya le duele el cuerpo, se cansa, ¿no? Entonces, eso pasa con la voz. Si nosotros no lo calentamos, ¿no? No lo preparamos, vamos a tener un límite, ¿no? En el cual ya me duele la garganta, ya no puedo hablar inclusive, ¿no? Nos podemos quedar afónicos también, ¿sí? Entonces, esto se trata de una preparación corporal, previo al canto, en el cual se busca acondicionar todos los músculos del cuerpo para la actividad vocal, ¿sí?
Y eso también hablando de las cuerdas, ¿no? Porque las cuerdas, nosotros no podemos así de pronto estirarlas, así, cantar así, ¿no? Nuestras canciones, sino tenemos que poco a poco ir adecuándolas, ¿no? Por eso a través del calentamiento hacemos eso, ¿sí? Muy bien, entonces el calentamiento consta de las siguientes partes: relajación, respiración, vocalización y bueno, esas tres partes, ¿no? Primeramente, la relajación es importante para que el cuerpo pueda funcionar bien. Si estamos estresados, si estamos por ahí con un dolor de espalda o de cuello, así, no vamos a poder cantar bien, nuestra voz no se va a proyectar. Es como si la trompeta tiene un quiño, ¿no? O se ha golpeado la trompeta, no va a sonar limpio, ¿sí? Igual nuestro cuerpo tiene que estar relajado para sonar bien, ¿sí? Entonces vamos a continuar, por favor. ¿Ya? Así como ven acá, bueno, estos dibujitos, ya. Todos estos ejercicios son importantes, no solo para el que canta, sino también para los músicos. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita. Esto se llama acondicionamiento físico, ¿no? Y es importante porque cuando tocamos un instrumento, el cuerpo se ve obligado a mantener una misma postura por bastante tiempo, ¿no? Es decir, el que toca piano, ¿cómo está cuando toca? Con el brazo así, ¿no? Generalmente doblado. Y los dedos están así. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy relajado? Luego mi dedo se va a quedar así, como acalambrado, porque no he calentado mi cuerpo. Igual con la guitarra, ¿no? Me va a doler los dedos. Igual con la batería, claro, ¿no? Entonces, es importante que podamos calentar. El estrés, dice, elevado, derivado también de complacer una audiencia. O sea, mejor dicho, ese pensamiento de que, ay, tengo que hacerlo bien, también nos causa tensión, porque estamos así, nerviosos, ¿no? Entonces, eso también no es bueno. Se descarga todo ese estrés a través de estiramientos, ¿no? Muy bien. ¿Y para qué? Bueno, para un mejoramiento estético, o sea, para que estemos saludables en forma y para que prevengamos ciertas enfermedades, pues, ¿no? O por ahí un calambre o una torcedura, ¿sí? Entonces, este acondicionamiento físico sí yo les voy a recalcar, mis hermanos, para todos los que son músicos también, ¿sí? Es decir, el pianista, antes de tocar el piano, debería hacer ejercicios de la mano, de los dedos, ¿no? Igual el que va a tocar la guitarra, hacer estiramientos, ¿sí? Entonces, todos los que tocamos como los que cantamos tenemos que hacer estos ejercicios. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Ahí lo pueden ver también en la separata. Primero, para el canto va a ser recomendable relajar la mandíbula, ¿no? Porque tenemos músculos en el rostro. Entonces, nosotros podemos relajarlos por medio de masajes, ¿no? Masajes en la parte primero de arriba, en esta parte de aquí, que conecta justamente la abertura de la boca, ¿sí? Ahí podemos nosotros masajear. Luego en la parte de la boca, aquí, en la parte del medio. Y por último, en la parte del mentón, ¿no? Son los tres lados o tres puntos claves para poder nosotros un poquito relajar la parte, ¿no?, del rostro y de los músculos del rostro, ¿sí? Entonces, ese es uno de los ejercicios. Luego, ejercicios de cuello también, que nosotros conocemos, hacia atrás, hacia adelante, luego hacia los costados, luego hacia los lados, ¿no? Entonces, y luego ya girando toda la cabeza. Pero eso de girar tiene que ser despacio, ¿sí? No es girar así rapidito, no, porque si no, la cabeza, más bien se estresa la cabeza, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo lento, sintiendo ese peso de la cabeza que va cayendo por cada lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre que lo practiquemos, tiene que ser despacio. Muy bien. Continuamos entonces. Luego, vamos a ir relajando los hombros también, haciendo, ¿no?, algunos movimientos hacia atrás, algunos movimientos hacia adelante, ¿sí? Que también es importante. Inclusive, podemos hacerlo primero el lado derecho, luego el lado izquierdo y luego juntos, ¿sí? Pero despacio también, ¿ya? Y exagerado. En este caso sí es bueno exagerar un poco porque eso hace que se mueva o se estire el músculo, ¿sí? Entonces, cuando hagamos este ejercicio,
exagerarlo hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, hacia el costado, hacia adelante. ¿Sí? Exagerarlo bien. Eso es importante. Muy bien, entonces por último, otro ejercicio, aunque hay muchos ejercicios, pero el que podemos hacer es de la espalda, en el cual simplemente respiramos profundo y botamos el aire, ¿no? Inclinando todo el cuerpo o la parte de la mitad hacia adelante. ¿Sí? Y eso causando también, va a causar, mejor dicho, una relajación en toda la parte de arriba, sobre todo, ¿no? Y en la de abajo también. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, eso es respecto a la relajación. Continuamos entonces ahora con la respiración. Reforzando un poco, ¿no? La forma correcta de respirar. Vamos a ver aquí que es cuando inhalamos de forma lenta y profunda. Y el aire ingresa y se dirige hacia abajo. Entonces, ahorita lo podemos hacer, ¿no? Botamos todo el aire que tenemos y dejamos que ingrese. Lento, hacia abajo. Entonces, si sale la barriguita, la dejamos salir. Y luego lo botamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir practicando esta respiración. Así, despacio. Yo sé que cuando cantamos respiramos quizá un poco rápido, pero para prepararnos es importante hacerlo así, despacio, para que poco a poco respiremos más profundo, y en la práctica, sin darnos cuenta, ya nos acostumbramos. Nuestros pulmones ya se acostumbraron a estirarse, entonces respiramos rápido pero profundo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces ahora. Para eso entonces ya lo vamos a hacer ahorita en la práctica y voy a pedirles que se pongan de pie porque son unos ejercicios de respiración. ¿Sí? Entonces así con la mascarilla nada más lo vamos a ir realizando. Listo. Muy bien. Entonces, así como ven a la imagen, no en la imagen a la chica que está con los ojos cerrados, les voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos, ¿no? Para que no se distraigan, ¿sí? Y con los ojos cerrados traten de buscar o pensar en un lugar que los relaje, ¿no? A algunos les gusta la playa, a algunos el parque, a algunos dormir, no sé. Pero traten de relajarse y de respirar profundo, así como hemos aprendido, así como hemos visto, sin levantar los hombros, sin sacar pecho, sino hacia abajo, relajado, ¿sí? Entonces, una vez que ya nos vamos así soltando el cuerpo, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos aire, inhalamos y vamos a botar con una S. Entonces, así con la mascarilla vamos a ir haciéndolo, ¿sí? A ver, lo hacemos juntos. Primero tomamos aire. Y luego botamos con S. Ajá. Ahora, tengamos cuidado con hacer una S muy exagerada, ¿no? Así, ¿ya? Porque eso ya nos tensa. Relajadito nada más. Es como dejar salir al aire, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora hacemos con este sonido, como si hiciéramos silencio. Hacemos. ¿Sí? Entonces, hacemos juntos. ¿Sí? Vamos todos juntos, tomamos aire. Despacio. Y botamos. Con los dientes medio abiertos, ¿sí? Porque si lo cerramos como que se pone un poco duro, ¿ya? Muy bien, ¿para qué es este ejercicio? Para que midamos un poquito el nivel de retención de aire. Si es que mi S o sh es muy corto, muy pequeño, significa que estamos respirando quizá poco. Entonces hay que ir practicándolo de tal forma que cada vez dure más tiempo, sea más largo, ¿sí? Muy bien, entonces por último vamos a nuevamente inhalar
y expulsar el aire en forma de vibración, ¿no? Cosa que ya hemos hecho quizá un poco antes también, ¿no? Entonces no sé si algunos tienen dificultad, pero vamos a practicar este ejercicio, ¿sí? Tratando de que, así como la S, sea largo, ¿sí? Largo hasta donde podamos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces respiramos juntos, inhalamos. Muy bien, y botamos. Todo lo que pueda, ¿no? Muy bien. Entonces, esos ejercicios son los que vamos a ir añadiendo a los ensayos también, ¿no? En lo que sea posible. Pero les voy a pedir que practiquen, porque como verán, yo sé que se ve fácil, pero es importante que se practique. Aún los ejercicios de relajación también se practican, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos a estar tensos, ¿no? Y sin darnos cuenta, así estamos. Sí, bueno, Maribel. Sí, muy bien, muy buena pregunta. El horario, la verdad es que también es importante. ¿Qué pasa? Cuando es muy temprano, a veces es más difícil cantar, porque la voz está dormida, ¿no? Entonces poco a poco se va acostumbrando, ¿no? Se va calentando. Entonces es mejor siempre al mediodía o por la tarde, por la noche, ¿sí? Es mejor por la noche en realidad, ¿no? Por la noche, por la tarde. Entonces, antes de dormir, si desea, puede hacer esos ejercicios y va a dormir muy tranquilo, ¿no? Relajado también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Aparte de esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver los pasos de la respiración para el canto. Nosotros sabemos la inhalación y la expiración, ¿no? Pero para el canto hay un tercer paso. Luego de inhalar, de que ingrese el aire, va a seguir la retención, que significa no dejar que el aire salga, sino mantenerlo firme adentro. Es decir, ustedes han visto que el diafragma baja, ¿cierto? Cuando nosotros respiramos. La retención es mantenerlo abajo, por un tiempo pequeño, ¿no? Y luego recién botas el aire. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este procedimiento primero con 5 segundos por cada uno. Normal, que no sea cómodo cuando retenga. Es porque el músculo se está presionándose. ¿Sí? Entonces, no hay problema si esa presión es muscular en la parte del abdomen. Pero si usted le tensa aquí, ahí sí se tiene que preocupar. Pero abajo no, porque el músculo está acostumbrado a estar tenso. Al menos cuando canta es normal. ¿Sí? Que el músculo del diafragma, ¿no? Hablando del diafragma, es normal que esté tenso. Pero no al límite, ¿no? También no hay que, digamos que, llegar a lo máximo, ¿no? Porque eso también nos hace daño. ¿Sí? Por eso es que vamos a hacerlo por 5 segundos, por 8 segundos y por 10 segundos. ¿Sí? Ya si usted lo hace por 30 segundos, ahí sí ya se está haciendo un poco de daño, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacerlo por esos tiempos. ¿Sí? Comenzamos entonces, vamos a ir haciendo este procedimiento de 5 segundos cada uno. ¿Ya? A ver, listo. Entonces botamos primero todo el aire y comenzamos inhalando. ¿Cuento? Tomamos aire. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora retenemos el aire ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora lo botamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Poco a poco hay que lograr que la retención no nos tenga duros, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Retenemos, estamos así, como que aguantando, ¿no? No. Esa presión solo es aquí. Lo demás tiene que estar relajado. ¿Ya? A ver, probemos una vez más. ¿Listo? A ver, comenzamos entonces. Cuento 3. 1, 2, va. Inhalamos. 2, 3, 4, 5. Retenemos. Relajando el cuerpo. 3, 4, 5. Y botamos. 2,
3, 4, 5. Muy bien, ahora 5 segundos quizá ya es fácil, ¿no? Ya. Muy bien, vamos por los 8 segundos, ¿ya? De la misma forma. A ver, comenzamos entonces. Cuento 3. 1, 2, va. Inhalamos. 4, 5, 6, 7, 8. Retenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y botamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, conforme vamos añadiéndole segundos nada más, vamos a ir, como se dice, poniéndole en práctica este músculo, que probablemente antes ni le prestábamos atención, ¿no? Pero para el canto sí es importante, ¿ya? Muy bien, vamos por los 10 segundos, ¿sí? A ver. Entonces, cuento 3 y comenzamos. 1, 2, va. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y botamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ahora sí tomamos asiento. Muchas gracias, bueno, por su participación. Entonces, bueno, esos son uno de los ejercicios que se realizan, ¿no? Justamente para el canto. Y bueno, no va a ser la última, ¿no? La última enseñanza. La próxima semana vamos a continuar viendo un poco más acerca de lo que nos ha faltado, que es el sistema fonador y el resonador, ¿no? Y conociendo un poco más acerca del registro de la voz, que también es importante, ¿no? Conocer cómo funciona, ¿no? Justamente nuestra voz. Si puede hacer, cuántas notas musicales puede cantar y qué limitaciones tiene. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, por ahí, o quizás... Al momento de hacer los ejercicios, bueno, yo a veces normalmente, no sé, me pongo mi mano para acá, tengo alguna postura, están los manos en líneas sueltos, o puedo hacerlo de esta manera, puedo jugar con mis manos, o tiene una... Bueno, no se trata de estar firmes, ¿no? Sino de tener todo suelto. ¿Qué pasa? Si lo tenemos así, quizás estamos ya teniendo un poco contraído, ¿no? El brazo. Entonces, mejor es tenerlo suelto, ¿no? Caído. Pero tampoco estáticos o firmes, ¿no? Sino suelto. Pero buena pregunta. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por ahí? En realidad es recomendable, sí, hacerlo todos los días. Pero si es que no se puede, quizás por las labores que cada uno tiene, dejando un día también lo puede hacer, ¿no? Pero lo importante es practicarlo durante la semana, ¿sí? Y bueno, antes de cantar, con mayor razón. Sobre todo los ejercicios de relajación lo pueden ir haciendo desde casa, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que el domingo voy a cantar, o el sábado o el martes, entonces en casa ya voy haciendo mis ejercicios, ¿no? Y entonces el cuerpo ya se prepara y cuando estoy aquí quizás solamente me estiro un poquito y ya está, ¿no? Porque en el camino puede de que, ¿no? Me haya por ahí desacomodado, ¿no? O tenido algún movimiento en falso, ¿no? Pero se puede preparar desde la casa también. ¿Sí? Muy bien. Bueno, creo que ha estado sencillo el tema porque quizás lo conocemos un poco más, ¿no? El sistema respiratorio. Ya la próxima semana veremos lo que nos falta. ¿Sí? Entonces, ¿no hay más preguntas? Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno,